Spotify. Esto es La Piel de la Ciudad, un espacio radial en clave urbana, con todo lo superficial y lo profundo que sucede en nuestra ciudad de Buenos Aires. Venga, pase, acompáñennos. Somos la piel de la ciudad, melancolía aceitosa de un cordón, un mar de barro lejano y un malón de aquella primera fundación. Hola, ¿cómo va la vida? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otra tarde de encuentros en la piel de la ciudad. Otro miércoles más, a las 18:30 horas, por Radio Vientos al Sur. Bueno, como siempre, con información, noticias de la semana, informes especiales sobre algunos temas complejos de la región, sociedad, cultura. Y tal como siempre afirmamos en el flyer del programa, el pulso musical de las metrópolis, con los temas que elegimos para compartir cada semana. Y decimos semanas cuando en realidad estamos retornando de una prolongada borrada de un mes o algo más de un mes, en la que estuvimos aprovechando primero el receso invernal y en la que después también sucedieron algunas otras cosas más, por las que ahora debemos ponernos al día con las noticias locales de nuestra ciudad autónoma, de nuestro país y de la región sudamericana en general. Mire, pasaron cosas, solía decir el endeudador serial de Mauricio Macri, y vaya si pasaron tantas que suelen taparse unas a otras hasta conseguir esa sensación de naturalización entre nosotros, que de ningún modo creo que sea casual, sino que responde a una estrategia de saturación que bien saben instalar las fuerzas de la derecha, que, como si fuese un mar, un océano de contaminación, van cubriendo con su oleaje ácido las playas de nuestra América. Comencemos con la nota más o menos reciente y más significativa. La marcha al Congreso, recuerdan, ¿no? Que a pesar de la tremenda tormenta, convocó a miles de personas que coparon la plaza del Congreso para rechazar esa llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Un nombre así ostentoso. Aunque el gobierno dio un paso atrás y quitó el punto que permitía venderle tierras a extranjeros sin límite, la gente no le importó, se movilizó igual. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto sigue teniendo cosas durísimas. Desalojos express para inquilinos que no pueden pagar el alquiler, justamente. Cambios en la ley de manejo de fuego y menos herramientas para que el Estado pueda expropiar. Si vos fuiste, yo fui, habrás visto que la marcha fue muy diversa. Estuvieron presentes sindicatos, partidos de oposición, jubilados y también muchos vecinos autoconvocados que se organizaron por redes sociales. Mucha bandera argentina, pancartas con el lema "La tierra no se vende", usando esa conocida gráfica de las remeras de la selección, esa que decía "Las Malvinas son argentinas", y hasta el gobernador Kicillof presente para pronunciarse en contra del proyecto. El problema vino a partir de las 5 de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad desataron una represión fortísima que duró casi 4 horas.
tiraron gases y postas al cuerpo, avanzaron con camiones hidrantes, motos y dejaron un saldo de al menos 11 detenidos y varios heridos. Entre ellos una fotoperiodista con traumatismo de cráneo y un manifestante con un impacto en un ojo. A pesar de los gases y la violencia policial, la gente intentó volver a la plaza una y otra vez para cantar el himno y dejar en claro que el malestar y la bronca en la calle siguen vivos y que las protestas habrán de continuar por más que se quiera disciplinar, meter miedo y cerrar bocas. Y esas acciones depresivas van en línea con declaraciones oficiales que suenan demasiado parecidas a esas que se escuchaban en el pasado. Miren, la coincidencia, hace unos días, el presidente Milei salió a decir que hay terroristas disfrazados de estudiantes, profesores e investigadores, metidos en la educación y la cultura. Ahora, si nos vamos a los archivos de la dictadura del 76, los jefes militares como, perdón por lo que voy a decir, Videla, Menéndez y Agosti decían exactamente lo mismo, palabra por palabra, que la subversión se disfrazaba de docente o de alumno para adoctrinar en las escuelas y universidades. Ese discurso no es nuevo en nuestra historia. Los jefes de la dictadura veían cualquier avance social, cultural o de organización comunitaria como un peligro o un camino al infierno. Lo grave es que hoy esas frases se vuelven a escuchar sin tanto filtro, apuntando a meter miedo y desarmar la organización de la gente en los barrios, en las escuelas y en los lugares de trabajo. Mientras, algunos dirigentes actuales compran y repiten esa lógica como si fueran conversos. Otros vienen de cuna con esa matriz ideológica bien marcada. Por eso, cuando escuchamos que se señala a un profesor, a un estudiante o a un centro cultural como si fueran enemigos, no hay que distraerse. La historia nos enseña que detrás de ese libreto siempre viene el mismo objetivo de ajustar y quitar derechos. Otra noticia a destacar en esa misma línea argumental, es que el presidente, el que tenemos, firmó otro decreto más de necesidad y urgencia, un DNU para cambiar la ley de migraciones. La idea oficial es prohibir la entrada o echar del país a extranjeros que promueven mensajes de odio, inciten a la violencia contra los argentinos o ultrajen los símbolos patrios. Desde el gobierno dicen que es para defender la soberanía post-mundial 2026, acusando sin muchas pruebas a países como Brasil y México de armar una campaña anti-argentina. Además, anticiparon que quieren cobrar la salud y la educación a los no residentes, pedir visas de trabajo y agilizar las deportaciones. Sin embargo, distintas voces remarcan la contradicción de esta medida. Miren, por un lado, el gobierno se muestra duro y con un perfil así muy nacionalista con los migrantes que vienen a trabajar o estudiar. Pero por otro lado, facilita la venta del territorio, los recursos naturales y las tierras a empresas e intereses extranjeros mediante tremendas reformas y terribles reformas como el Superrigi o los cambios en la ley de tierra y de glaciares. En síntesis, alardean patriotismo con el que da la pelea día a día, pero abren puertas para los negocios extranjeros. Y ya que estamos hablando de extranjeros y hablamos de afuera, vayamos un ratito a nuestra patria grande, a donde siempre anda de paseo nuestro presidente. Se había ido a Perú el martes 28 de julio pasado a celebrar nada más y nada menos que a Keiko Fujimori, que asumió como presidenta hasta el 2031. Pobres peruanos. Es la hija del ex dictador Alberto Fujimori, el mismo que intentó esterilizar a cientos de mujeres originarias y que finalmente fue condenado por enriquecimiento ilícito y no por sus otros crímenes. Keiko, su hija, es la primera mujer en llegar a la presidencia por el voto popular y Milei fue a aplaudirla
Y luego se fue a abrazar el relevo de Petro en Colombia. Entonces, la justicia en Perú, bien, gracias. Y los amigos del Jabo, te los regalo. Pero sigamos con este picadito fino de info en la piel de la ciudad. Les cuento que salieron 4 encuestas distintas en las últimas semanas y todas coinciden en lo mismo. La aprobación del presidente cayó, para poner un número, cayó a su punto más bajo desde que asumió. Hoy en día, casi 4 de cada 10 personas respaldan la gestión, mientras que más del 60% la desaprueba. Y ojo, porque estas mediciones se hicieron de diferentes formas, en la calle, por teléfono y por internet, y todas dan el mismo resultado. Lo que demuestra que el descontento de la gente es bien real, no es imaginado. Pero lo más interesante no es solo el número, sino es el por qué la gente está molesta. Por primera vez en mucho tiempo, la inflación dejó de ser el problema principal y pasó al 5º lugar en las encuestas. Al 5º lugar en las encuestas. Hoy la verdadera bronca de la gente pasa por 2 cosas bien concretas y que ni siquiera tendría que decirlo porque lo vivimos todos en los barrios. Los sueldos no alcanzan, con un número de un 37%, y la falta de laburo un 36%. Es decir, la preocupación ya no es tanto si las cosas suben día a día, sino sí con lo que ganamos para llegar a fin de mes. Bueno, ¿qué vamos a hablar de esto? Y para ir cerrando este primer bloque, en el peronismo ya se están moviendo las fechas para armar una gran alianza que enfrente a Milei en las próximas elecciones de 2027. La pregunta del millón es, ¿pero a quién van a meter adentro de esta alianza, para no decir bolsa? Muchos dirigentes miran a Brasil para copiar la receta. ¿Se acuerdan? Hagan memoria, de cuando Lula ganó en 2022, ¿no? ¿Se acuerdan? Para ganarle a Bolsonaro, Lula entendió que solo con lo de él no le alcanzaba. Y se juntó con sectores de centro y de la derecha. Incluso sumó a los que alguna vez habían sido sus rivales. O sea, armó una coalición súper amplia. Pero ojo, cuidado, en Brasil la batuta y el liderazgo siempre los tuvo Lula, cuidando la espalda de la clase trabajadora. Aliados de centro, sí, pero gobernando para la gente. Acá la cosa arranca distinta. Hoy se habla de sumar de todo. Radicales, ex-macristas, Pichetto, Monzó e incluso a la vicepresidenta Villarruel o ex-integrantes del oficialismo actual. Algunos dicen, para ganar hay que sumar a todos. De hecho, figuras jóvenes con mucha llegada en las redes sociales proponen volver a un peronismo más ortodoxo y tradicional, que no hable tanto de esas cosas de los derechos humanos y de género, para no asustar al votante que se corrió a la derecha, dicen. Entonces, se arman un frente donde entran todos, hasta los que no defienden los derechos de los trabajadores. ¿Quién va a manejar el barco? Porque una cosa es juntar votos para ganar una elección y otra muy diferente es saber qué leyes van a votar y a quiénes van a beneficiar una vez que estén sentados en el Congreso. Una alianza amplia puede dar fuerza, pero si no está bien claro por dónde van y a quién van a defender, corremos el riesgo de que manden otra vez los de siempre. Y mientras deseamos profundamente que los opositores a este régimen puedan ponerse de acuerdo para juntar fuerzas y avanzar, vamos a ocuparnos musicalmente de quienes sí supieron ponerse de acuerdo allá por el año 1991 para grabar una recordada versión del clásico tema Rompan Todos, que originalmente había sido grabado por los Shakers. Me refiero a Sandro, que hoy, un día como hoy, estaría cumpliendo 81 años y que fue invitado por Charly García y Pedro Aznar en una colaboración histórica que formó parte del álbum Tango 4 y que marcó el regreso de Sandro a sus primitivas raíces del rock and roll allá cuando era Sandro y los del Fuego. Vamos entonces con
Rompan todo para celebrar un aniversario más de ese pionero del rock nacional. Ya volvemos.